Clase número 2 o episodio número 2, porque también se puede definir así. Os voy a explicar cómo voy a plantear las diferentes lecciones, entre comillas, y bueno, voy a seguir un método un poco convencional, porque la energía que inició mi camino y la que más me enseñó de entrada, porque pude dialogar con ella, como ya expliqué en la primera clase, fue la energía de Anubis, la energía que yo llamo anubísica. Y esta energía que tiene que ver con el tránsito de transitar, es una energía muy dada, por lo menos desde mi experiencia, en mi vida personal, es una energía muy dada al diálogo. Para mí sería como básicamente imposible transmitir lo que ha significado Anubis en mi vida si no es dialogando. Entonces tengo un pequeño, digamos, problema con la apertura de este canal y de mi plataforma de Hotmart, que puedes ver el enlace ahí se puede ver el enlace en la parte explicativa del canal, para la gente que se quiera suscribir a clases escritas, ejercicios y cosas que comparto por allí. Pues bueno, tengo un problema. O sea, el problema es que es muy difícil transmitir todo lo anubísico sin estar dialogando con las personas o interactuando de una manera, digamos, directa. Anubis, ¿cómo enseñaría idealmente mejor a la gente? Pues al estilo antiguo, al estilo que tú ibas con un señor o con una señora y estabas cerca suyo. Y pues sobre la marcha le ibas planteando cuestiones y te iba contando lo que le venía, lo que le parecía o sea, la clase de cosa adecuada que veía que necesitabas saber. Claro, no estamos en esos tiempos ni estamos en esa realidad. Y otra faceta que tiene la energía anubísica es que es muy realista. Es decir, no te va a decir, no, para aprender conmigo tienes que estar en una situación ideal. Tienes que trasladarte 3.000 kilómetros en el mapa, ir a aprender no sé con no sé quién, en no sé qué lugar del punto del mapa, porque ahí hay un señor o una señora que se va a sentar cuando tú vayas a visitarlo y te va a decir, vale, sí, yo te voy a ir explicando las cosas. Quédate a vivir ahí, cerca, en una casita, cerca de la mía, y vamos a ir aprendiendo aquí a lo largo de los años sobre la marcha. Con diálogos y con interacción y con un aprendizaje que combine la vida cotidiana, los retos, las cosas prácticas con, digamos, la teoría, lo que yo te puedo decir. Eso sería, digamos, el ideal, pero pues Anubis nunca me ha dicho que tenga que hacer eso. Al revés, yo al principio pensaba, cuando se me despertó toda la sensibilidad y todo esto de escuchar cosas, de escuchar muertos, de escuchar ángeles, de escuchar espíritus de la naturaleza, escuchar hasta las paredes de mi casa, escuchar dioses, bueno, digo, a ver, yo debería ir a aprender con alguien y claro, pues tenía muchos sueños con gente de partes del mundo muy lejanas a la mía, de otras culturas, de otras religiones. Eso lo he comentado a veces. La gente que me conoce de hace más años sabe, siempre hablo de indígenas, pues porque tenía un montón de sueños con indígenas de otras partes del mundo. Los primeros que aparecieron en mis sueños y que han sido recurrentes desde entonces fueron los nativos americanos, ¿vale? Yo tenía muchos sueños muy intensos con ellos, que algún día hablaré de eso. Pero después empezaron a aparecer de todas partes, de la selva amazónica, de África, de lugares de Siberia, de no sé, bueno. Por supuesto también empecé a soñar con personas, digamos, de conocimiento, personas que tenían conocimiento y sabiduría espiritual de mi propio continente, Europa, y de mi país, ¿vale? Y también empecé a soñar con personas muy antiguas que, digamos, que estarían en las raíces de lo que hoy llamaríamos vulgarmente, lo que la gente llama bíblico, ¿vale? Empecé a tener sueños con cosas que digo, uy, ¿esto de dónde viene? Madre mía, esto. O sea, es decir, que en mis sueños yo ya estaba conectando con la clase de personas y de tradiciones espirituales, o sea, sistemas de conocimiento espiritual que tenían que ver con la clase de camino que yo estaba empezando a andar.
pero no había nadie, absolutamente nadie a mi alrededor que estuviera, digamos, trabajando esas cosas o accesible para mí. Entonces me planteé, bueno, igual tengo que viajar y igual tengo que ir, pues eso, hacer un viaje a Estados Unidos y llamar a no sé dónde, empezar a ir reserva por reserva a ver si alguien me quiere enseñar. O, bueno, en fin. Pero claro, pues mis guías me hicieron ponerme con un ejercicio práctico de los que a Anubis tanto le gustan, porque Anubis es como un maestrillo de la pizarrita. Él enseguida, bueno... No le cuesta nada, te hace un esquemita y te dice, a ver, alma, criatura de Dios, haz un ejercicio, cómprate un mapamundi de esos mapas que venden escolares, que vienen imprimidos o impresos, como se diga, mapas geográficos. Te lo pones en la mesa y empiezas a hacer con un bolígrafo, con un lápiz, como te parezca mejor, a señalar los puntos del mapa donde están supuestamente esas personas con las que has soñado, o sus espíritus, porque yo no sabía si eran personas vivas o muertas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del antiguo Israel, evidentemente estaban muertos, porque pues, si estás soñando con cosas de la antigüedad bíblica remota y con personajes vestidos como en las películas de Moisés, pues hombre, pues aquello no está vivo, ¿vale? O sea, no está vivo, digamos, no está en este presente. Pero en el caso de los nativos de otras partes o de África y tal, yo qué sé, me acuerdo de una época, por ejemplo, que se me aparecía mucho el espíritu de un zulú. Vale, yo había llegado a saber que era un zulú porque me pasé mis buenos ratos en internet y en las enciclopedias buscando a ver de dónde venía esa clase de atuendo, porque era un guerrero que iba con una lanza, un escudo y un penacho, y bueno, en fin, y era de África. Y digo, bueno, ¿y esto de dónde es? Y al final por el atuendo dije... Es un zulú, es un guerrero zulú, me está hablando por señas un guerrero zulú y me está diciendo que me tengo que ir a vivir al campo. Bueno, en fin, entonces, bueno, yo más o menos había ido ubicando, pero claro, pues tú ves un guerrero zulú y no sabes si es un muerto o es un vivo, ¿me explico? Porque el atuendo tradicional también lo pueden llevar hoy. Entonces, bueno, yo hice el ejercicio este de Anubis, lo puse todo sobre un mapa y entonces me di cuenta que no tenía ni la más repajolera idea de dónde ir. Porque yo estaba señalada en el mapa en España, en el puntito ahí, España que está además en los mapamundis que venden, España está en el centro, curiosamente. La península ibérica, ¡pum!, está en el centro, por lo menos en los mapas que venden en España. Y entonces yo empecé a marcar todo y a trazar líneas desde mi punto del mapa hacia los diferentes lugares. Claro, es que yo había tenido sueños hasta con cosas que tenían que ver con el norte más extremo, ¿eh? O sea, Groenlandia, Islandia, yo qué sé, los indígenas que están por ahí arriba o que estuvieron, las cosas nórdicas. Luego, bueno, también he tenido sueños y varios además con los aborígenes de Australia. Bueno, en fin, yo empecé a trazar líneas y digo, estoy en el centro de una estrella. O sea, estoy en el centro de un montón de líneas. Y si me preguntan dónde tengo que ir para que alguien me enseñe al estilo tradicional, no tengo ni idea. Porque yo no tengo un criterio además para saber dónde es mejor ir. Sin contar con que yo no tenía una economía para hacerme esa clase de viajes. O sea, no solamente no tenía una economía que me diera para pagar un pasaje a Estados Unidos o a Australia o a África o a Brasil o donde fuera. O sea, tampoco, es que ni siquiera he podido ir a Noruega, que me encantaría, pero es que yo no tengo dinero para eso. Además, poniendo que incluso consigas un vuelo barato de superoferta, luego tienes que pasarte ahí un tiempo, porque claro, se supone que vas a contactar con alguien que supuestamente no sabes ni dónde está. O sea, ponte a buscar y luego dile que te enseñe y quédate allí. Bueno, que esto es una fantasía total. O sea, el ejercicio práctico me sirvió para ver, esto no... Claro, en el ejercicio práctico yo también había puesto la marquita de los espíritus de los antiguos nativos, digamos, de mi país, de España, que antes no se llamaba España, bueno, de esta península, y también había una marquita en mi tierra por eso. Y claro, pues la respuesta se me hizo evidente. Digo, no tengo que ir a ningún sitio, tengo que estar donde estoy y aprender, tratar de aprender desde donde estoy, integrando, por supuesto, y de manera prioritaria,
el saber o el conocimiento de los espíritus ancestrales de mi propia tierra. El resto, claro, no lo tengo que borrar, porque oye, si vienen en sueños y además es que me suelen ayudar, pues yo pues no voy a ser tan idiota de estar desechando la ayuda que me llega en sueños, porque además puede ser un insulto al espíritu. O sea, yo no sé. Yo llevaba muchos años rezando, rezando silenciosamente a Dios. O sea, no estaba segura ni siquiera de que Dios existiera. Tenía mis dudas, ¿vale? Pero digo, bueno, algo misterioso existe, un poder superior. Y yo le rezaba y mi oración, había vivido tanta confusión, tantos problemas en mi vida en relación a la espiritualidad, venía tan escaldada de las experiencias que tuve en mi juventud en el marco de la Iglesia Católica, que realmente ya no sabía ni cómo rezar, o sea, no sabía cómo dirigirme a lo superior. Y hice un ejercicio de la mayor honestidad posible, porque yo solo tenía clara una cosa: si Dios existe, lo que más le tiene que gustar es la verdad, la sinceridad. Pues porque a todos nos gusta eso, y porque si Dios existe tiene que ser verdad, tiene que ser la verdad, alguien verdadero, alguien que le guste la verdad. Entonces pensé, sé sincera y pídele o dile lo que necesitas o lo que sientes que necesitas. ¿Y yo qué le pedía a Dios? Pues durante años le había estado pidiendo a Dios: dame luz o claridad para saber cómo manejarme en la vida y saber lo que tengo que hacer. Y luego le pedía fuerza. Le pedía las dos cosas. Le digo, dame claridad y dame además luego fuerza para hacer lo que he visto que tengo que hacer. Porque claro, es muy bonito pedir consciencia y pedir luz y pedir claridad, pero si luego te cagas y dices, ay, no, pero yo no voy a hacer lo que tengo que hacer porque me da miedo o porque es incómodo o porque me da pereza o lo que sea, pues hombre, pues no hemos hecho nada. Porque gente iluminada hay muchísima por el mundo, pero que hagan lo que tienen que hacer, eso ya es otra cuestión. O sea, saber, o sea, todos sabemos cosas grandes que hay que hacer, cosas perfectas que hay que hacer, pero luego, bueno, ponte y hazlas, ¿no? Entonces, para eso se necesita no solo tener un coraje particular, se necesita fuerza, porque a veces, incluso queriendo o incluso atreviéndote, no tienes energía para desarrollar la acción que has visto que tienes que hacer. Entonces, bueno, parece que me estoy dispersando, pero todo tiene que ver con el tema del canal. Ya se irá entendiendo a lo largo de las lecciones. El caso es que yo llevaba mucho tiempo rezando con eso y entonces todos esos sueños con indígenas o con espíritus ancestrales para mí eran una respuesta, era la manera en la que Dios me estaba respondiendo. Eso es lo que fui entendiendo con el tiempo. Cuando finalmente todo esto me condujo a un proceso en el que, bueno, se desarrolló mi sensibilidad y empecé a escuchar a mis guías, ya fueron mis propios guías, principalmente estos dos que dan inicio al canal y a la plataforma, Anubis y Miguel, los que me dijeron ya claramente que sí, que es que yo tenía que escuchar e integrar lo que me llegaba en sueños y que lo más correcto era, que eso es lo que me quedó claro con aquel ejercicio, que tenía que estar en la tierra que piso, no ir a ninguna parte. O sea, ni siquiera era casualidad que no tuviera medios para viajar, era mucho mejor. Menos mal que no te fuiste de viaje a no sé dónde, porque hubiera sido como dar la vuelta para nada. O sea, porque tu camino espiritual tiene que ver con estar aquí, estar en España y tomar contacto con tus raíces ancestrales y, bueno, tu proceso está ahí, en tus raíces. Que te pueden ayudar los espíritus ancestrales de otros lugares, por supuesto, porque te están llegando espíritus que saben cómo hacer ese camino, que tú tienes que andar con tus propios ancestros. Porque en España, pues por desgracia, y debido a, bueno, a un sinnúmero de cosas que han sucedido a lo largo de la historia, este conocimiento está bastante perdido. O sea, cuesta mucho de encontrar, no hay. Yo, bueno, no encuentro fácilmente, o sea, tú te pones a buscar quien te enseñe en España a conectar con tus ancestros de esta península. Y con el conocimiento perdido de esta península, las cosas atávicas y ancestrales de aquí, y muy pocas cosas vas a encontrar. Y muy pocas cosas, además, sólidas y con suficiente amplitud de perspectiva. Si tú vas a cualquier persona de España y le dices, quiero vivir espiritualmente como mis antepasados, como mucho, se van a remontar a tus bisabuelos.
Todo se queda en temas yo qué sé, de la Iglesia Católica. Y luego, bueno, sí, hay otra facción, hay otro grupo grande de personas, aunque es minoritario, o sea, es grande pero es minoritario, que digamos que se mueve mucho en el ámbito de resucitar, de traer a flote otra vez todos los temas paganos o antiguos de este tipo, ¿no? Pero bueno, a mí todo eso se me ha quedado pequeño. O sea, el trabajo con las raíces en mi caso, bueno, ya hablaré de ello en otra clase más ampliamente, pero es mucho más diverso. O sea, las raíces paganas, prerromanas, por ejemplo, sí han aparecido en mi camino y estoy ahí, estoy con ellas, pero es que en este país han sucedido muchísimas más cosas. También hay un montón de cosas debajo de nuestros pies y debajo de nuestras raíces, de las personas que vivimos aquí. Entonces yo estoy con todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, después de toda esta vuelta que os he dado para ir a parar a decir que mi camino se desarrolla estando parada sobre mis pies, o sea, estando de pie en la tierra donde vivo y trabajando con mis raíces ancestrales de este lugar, en principio, aunque integrando esas otras flechas que me llegan desde todas las partes del mapa, pues después de esto regreso a lo que decía al principio. La enseñanza anubísica, Anubis, que bueno, ya se ve que además Anubis no viene, bueno, en teoría no viene de España, ¿vale? En teoría, bueno, o sea, es una muestra de la diversidad de direcciones, ¿no? que guían mi camino espiritual. Entonces, bueno, Anubis pues es una entidad que trabaja mucho con el diálogo y, como decía, pues el problema que yo me planteé es que digo, ¿cómo transmito lo anubísico sin dialogar con la gente? Porque dar clases magistrales y charlas de estas se me da bien y Anubis también es brillante en eso. A él le das un micrófono, bueno, es como guau, el rey de las ondas. Pero claro, si luego no hay una interacción es muy difícil. Porque hablar solo, bueno, pues todos podemos hablar solos, pero no, eso no es lo que se busca al abrir este canal, ni es lo que busca Anubis, ni es lo que, bueno. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, mis guías siempre tienen un as en la manga y Anubis es también el rey de los trucos, el rey de los recursos. Entonces, ¿qué me han planteado? Me han dicho, bueno, tú vas a dar clases, vas a dar lecciones, vas a hablar de cosas, pero en lugar de ir tema por tema, punto por punto, así a rajatabla, en plan, pues mostrando un índice inicial y luego pum, 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 ir cumpliendo episodios, lo que vas a hacer es que, bueno, vas a ir tratando temas y de cada tema te vamos a traer preguntas. Preguntas que son las típicas preguntas que a algunas personas le pueden surgir al escuchar el audio o el vídeo. O sea, hay preguntas que incluso a veces los guías saben que se van a producir. Algunas porque son típicas, son las lógicas preguntas que cualquier persona se puede hacer. Y otras, pues porque ellos son muy listos y saben, o sea, saben cosas. O sea, listos, que la palabra no es listos, o sea, ellos ven muchas cosas. Entonces, pueden incluso moverse en el tiempo y saber que cuando tal vídeo sea publicado, habrá una serie de personas que dirán, ay, pero esto que está diciendo, y surgirá una cuestión. Entonces ellos me van a señalar, o sea, me señalan que lo interesante es que, por ejemplo, relativo a la clase 1, pues hay una serie de cuestiones que surgen ahí, que pueden plantear dudas y preguntas o que requieren una explicación ampliada. Entonces eso es lo que voy a ir haciendo. ¿Me explico? Es como situarse en, imaginemos que esto es una clase presencial. Imaginemos que los oyentes están ahí y que ante ciertos temas que voy tocando así, de pasada, se levantan brazos, ¿no? De decir, un momento, esto lo puedes comentar más, esto que has dicho no es así, es asá, vale. Entonces, como veis, además, en un rato de nada toco un montón de temas diferentes, o sea que se abren un montón de ramificaciones y de preguntas y de dudas posibles. Es decir, yo voy hablando como los árboles, chas, 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 voy soltando ramas. Un poco como este dibujito en el mapa que
que vi que reflejaba mi situación. O sea, yo estoy en el centro de una estrella. Entonces, mi manera de hablar es un poco así. Yo voy dando vueltas y voy señalando cosas de todo alrededor, que al final, bueno, terminan todas regresando al centro y marcando un eje y un punto en el sitio donde estoy, porque al final siempre estoy arraigada en el sitio donde estoy y, de hecho, los que me conocen saben que soy tremendamente reacia a moverme de lugar y a moverme de costumbres. Pero esto tiene un sentido, no es nada malo. O sea, es precisamente para poder manejar toda esta diversidad de ramas y toda esta diversidad de energías y de líneas de consciencia que me llegan. O sea, si yo ahora me diera por la vida nómada, pues probablemente perdería mi cabeza. Pues porque no hay arraigo posible, o sea, siguiendo flechas de aquí para allá, ¿me explico? Bueno, esto también puede plantear muchas cuestiones a quien lo oiga, porque va un poco en contra de lo que se suele decir. Te suelen decir, fluye, fluye, vete para donde te señalen, las flechas. Bueno, si yo hubiera hecho eso, me habría fragmentado en todas las direcciones del mapa y no estaría aquí ahora diciendo todas estas cosas, desde la satisfacción que me da haber logrado permanecer en un punto del mapa que amo, a pesar de todo y a pesar de muchas dificultades. Bueno, esto también plantearía muchas cuestiones. Mujer, céntrate, ya me dan el toque por ahí. Y vete acabando porque llevas 20 minutos hablando, vale. Entonces, bueno, esta clase sirve para explicar cómo van a ser las clases, ¿me explico? De paso, bueno, pues he tocado unos cuantos temas y entonces, con todo esto dicho, la siguiente clase o el siguiente episodio va a ir recogiendo cuestiones que dejé apuntadas en la clase número 1, la principal de las cuales, la primera, la que tengo que tratar, es una cosa que mencioné muy de pasada y que pudo dejar, bueno, que dejó ahí como, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha dicho? Que tiene que ver con la perspectiva que me dieron los ángeles. La perspectiva en relación a todo eso que estaba contando en la clase número 1, que tenía que ver con estar muertos o estar muerta o qué pasa, por qué Anubis me ha dicho o me ha dado a entender que estoy muerta y que estamos todos muertos. ¿Qué es esto? Entonces yo mencioné ahí, dije, bueno, y luego viene la perspectiva que me dieron los ángeles y es harina de otro costal. Sí, es harina de otro costal, porque la energía angélica, tal y como yo la entiendo, no tiene mucho que ver con la energía de Anubis. O sea, trabajan juntos al servicio de la vida, del Dios, de, bueno, como se le quiera decir, ¿vale? Pero los ángeles no... Anubis no es un ángel. Lo digo antes de que alguien lo piense, ¿no? No, pues Anubis debe ser el ángel de la muerte. No, quita. Es otra clase de ser, es otra clase de entidad, otra especie, vamos a decir, otra especie del más allá. Entonces, bueno, los ángeles son muy particulares, muy suyos. Entonces, bueno, pues la perspectiva que me dieron acerca de esto de mi estado de ser, de cuál era mi estado de ser, pues la voy a contar en otro episodio. Espero que este os haya resultado interesante. Y también os animo a que si tenéis cuestiones o dudas o comentarios acerca de lo que estoy diciendo, las podéis plantear en la sección de comentarios del canal y yo, en la medida que me sea posible, trataré de responderlas. ¿Por qué? Pues porque no solo porque es justo hacia la gente que está escuchando, sino porque es que ese es el modo anubísico de funcionar. Y entonces esto, o sea, a mí que me hagan preguntas es como, pero no sabes lo que has hecho. Cuidado, la estás preguntando, amenaza con responder, porque a Anubis le encanta responder. ¿Me explico? O sea, si no está presente, pues nada, pero como esté en onda, o sea, como yo digo, como a Anubis le hayan dado permiso o esté por ahí diciendo, espera, que vengo yo, bueno, cuidado con hacer preguntas porque igual responde, quiere decir que a lo mejor me tiro una hora hablando. Bueno, es broma porque intentaré que no sea una hora, sino que sean 20, ya llevo 24 minutos. Y bueno, en fin, que quiero decir que son bienvenidas las preguntas y bienvenidas las cuestiones y que no lo digo por ser políticamente correcta, educada o respetuosa de no, hay que decirle a la gente que puede preguntar aunque luego me incomode. No. Aquí las preguntas gustan.
O sea, a Anubis en concreto es que le encantan las preguntas. Y si no las haces tú, te las hace él. O sea, el caso es preguntar, remover, cuestionar, porque todo eso tiene que ver con transitar, que ya lo iré explicando, porque ya se irá viendo que todo eso tiene que ver con transitar. Dialogar en sí mismo ya es un ejercicio de tránsito si dialogas con alguien que está situado en la verdad, o por lo menos comprometido con una mayor dosis de verdad. Y bueno, eso es todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima.